Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando y que usemos estos audios para la edificación de nuestras vidas mañana tras mañana. Recuerde que estamos estudiando el libro de Efesios y estamos ya en el capítulo 6, ya prontos a terminar este corto libro. Vamos a estudiar en el día de hoy desde el versículo 1 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 9. Pero hoy yo me quiero centrar en los primeros versículos de este capítulo que constan desde el versículo 1 al versículo 4, el cual nos van a hablar acerca de los hijos y los padres. Y yo quiero que para este devocional lo titulemos Hijos y padres tenemos responsabilidades mutuas, porque aquí la palabra de Dios nos habla algunas instrucciones acerca de lo que deben hacer los hijos, pero también hay una demanda o hay una instrucción también hacia los padres. Entonces, eso es lo que quiero que hoy estemos entonces estudiando. Por eso, entonces yo los invito a que lo leamos. Y dice la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso, si usted es consciente, aquí hay unas instrucciones para los hijos y también unas instrucciones para los padres. Por eso digo que este devocional estamos hablando de hijos y padres, responsabilidades mutuas. Cuando leemos estos versículos del día de hoy, lo primero que nos debe llamar a nosotros la atención es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí en este versículo al iniciar. Él nos hace un llamado a los hijos, ¿cierto? Y dice: obedecer en el Señor a vuestros padres. El Señor hace un llamado fuerte a los hijos, a que seamos obedientes, a que en el Señor, ojo con esa palabra, en el Señor nosotros seamos obedientes a nuestros padres. Pero el versículo 2 nos dice luego, nos hace otro llamado a que no solamente les obedezcamos, sino que dice a que los honremos. Y dice que es un mandamiento con promesa. Y cuando hablamos de estos dos versículos, aquí es bueno hacer una diferencia entre obedecer y honrar. Y quiero definir lo que es obedecer. Obedecer significa cumplir con lo ordenado, ¿cierto? Y entonces ese llamado nos está haciendo en el versículo 1. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Y qué es honrar? Honrar significa mostrar respeto y mostrar amor hacia nuestros padres. Si nosotros dos unimos estos versículos, entonces la palabra de Dios nos está mandando a que nosotros, los hijos, obedezcamos el mandato del Señor, que obedezcamos en el Señor a nuestros padres. ¿Y qué es obedecer? Entonces, cumplir con lo ordenado. ¿Y qué nos ordena la palabra de Dios? El mandato es entonces a que usted y yo honremos a nuestros padres, mostrándoles siempre respeto y obediencia. Ahora bien, los hijos, el Señor nos manda a que le obedezcamos en el Señor. Los hijos no están obligados. Y estoy hablando de unos adultos, no estoy hablando de un niño de 6 y 7 años que todavía no tiene esa capacidad de discernir o de entender bien, ¿cierto? Cuando hablamos de los hijos o hijos adultos, ¿sí? Los hijos no están obligados en desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. Y eso es lo que aquí nos está dejando claro a nosotros el versículo 1. Cuando él dice: obedezcan a sus padres, pero obedézcalos en el Señor. Entonces, los hijos no están obligados en desobedecer a sus hijos en obediencia.
no están obligados en desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. Qué pena ahí. Entonces, el mandato es que le obedezcamos en el Señor a nuestros padres, que sepamos entonces que Dios siempre es lo primero. Así que los hijos adultos no se les pide que se subordinen a los padres dominantes. Los hijos que están entonces adultos están llamados a obedecer a los padres hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres. Pero ojo que aquí no estamos dando carta libre entonces para no prestar atención a lo que los padres están diciendo. Acá está diciendo, no se debe obedecer si hay alguna conducta, norma o instrucción que vaya en contra de las cosas de Dios. Pero si hay una responsabilidad constante y que es para siempre, que es honrarlos a ellos. Usted y yo estamos llamados siempre a mostrar respeto y amor, sin importar qué clase de padres nosotros tengamos, si se han equivocado o no se han equivocado. La honra siempre debe estar hacia ellos. Qué feo es ver hoy una cultura, ¿cierto?, que se levanta y no honran a sus padres, que no hay respeto, que no se muestra amor. Yo creo que a nosotros nos debe dar a veces, debemos de aprender de esta cultura oriental, asiática, donde los mayores ocupan un puesto muy importante en la sociedad, donde se les respeta, donde se les habla a ellos con un amor, con una ternura y con una reverencia muy importante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender esto. Vamos ahora entonces aquí con respecto a las responsabilidades mutuas. Cuando nosotros hablamos de que tenemos fe en Cristo y que nuestra fe es real, nosotros tenemos que saber que esa verdadera fe que se profesa, por lo regular, se probará primeramente en nuestro hogar. Allí es la verdadera tarea. Con las relaciones con nuestros cercanos, con los que vivimos diariamente, con que verdaderamente nos conocemos mejor. Los hijos y los padres debemos que entender, tenemos responsabilidades mutuas y nos lo dice aquí la palabra de Dios. Los hijos deben de honrar a sus padres, aún así estos hayan sido exigentes o sean injustos, por lo que ya vimos o escuchamos anteriormente. Y los padres, cuando hablamos de la responsabilidad de los padres, nos habla de que los padres debemos cuidar de nuestros hijos y los debemos cuidar ¿cómo? Con dulzura, a pesar de que sean desobedientes, a pesar de que sean inquietos, a pesar de que sean molestos. Este es el llamado que la palabra de Dios nos está hablando. Y por supuesto entonces que la idea es que los padres y los hijos cristianos se relacionen en solicitud y amor. Y así entonces será que los padres y los hijos podremos tener una relación que verdaderamente agrade al Señor conforme a lo que la palabra de Dios nos está hablando. Familia, entonces la invitación en el día de hoy es obedezcamos siempre en el Señor a nuestros padres, teniendo claro siempre la instrucción que viene de parte del Señor y que hay un mandato que trae bendición y promesa, y es el honrar a nuestros padres, ¿cierto? A nuestro padre y a nuestra madre. Y esta honra no es una honra que es por un tiempo, es una honra y un respeto y una obediencia para siempre a nuestros padres. Y la tarea entonces de nosotros también, aquellos que ya somos padres, es a que nosotros levantemos, instruyamos a nuestros hijos siempre con dulzura, con ternura, con respeto, a pesar de que muchas veces nos sean molestos, que muchas veces sean desobedientes o que muchas veces nos puedan dar dolores de cabeza. Este es entonces la instrucción que el Señor nos da en esta mañana y yo quiero que nosotros lo coloquemos en práctica y vivamos entonces en familia como lo ha diseñado Dios. Yo los invito a que oremos. Papito Dios, yo te doy gracias por lo que tú hoy nos hablas, lo que tú hoy nos recuerdas, de este mandato tan maravilloso de honrar a nuestros padres, de mostrarles respeto y amor y de obedecerles, que es cumplir con lo ordenado, lo que tú estás mandando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que cuando
hayan altercados, cuando hayan a veces inconvenientes aún en las relaciones, Señor, siempre prime lo que tú nos mandas en tu palabra, y que a nosotros como padres tú nos guíes, nos des sabiduría para instruir a nuestros hijos siempre en disciplina y amor conforme a tus mandamientos. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.